Son las 8 y 7 minutos de la mañana, las 7 y 7 minutos en las Islas Canarias. Con un poco de retraso iniciamos ya la segunda hora de programa en esta edición especial Semana Santa que les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, como todos los días, pero eso sí, iniciamos a partir de las 7 en punto de la mañana, con edición especial el Jueves Santo y el Viernes Santo, donde vamos a poder recuperar algunos de los mejores momentos de este trimestre radiofónico. Es la mañana de Federico. Hoy es lunes 14 de abril, es una jornada de cielos cubiertos, de chubascos generalizados en toda España. Estos chubascos se van a intensificar desde primera hora de la tarde, así que muchísima precaución. En Madrid, en la zona centro, a esta hora tenemos 9 grados, vamos camino de los 16. La máxima nacional se va a registrar hoy en Murcia, 24 grados, la mínima en Ávila y en León con 5 grados. Nunca me ha importado sentarme de espaldas a una puerta. No soy una persona asustadiza, tampoco soy una persona maniática, tampoco soy aprensiva. Debería ser el año 99 o el año 2000, no lo recuerdo bien, cuando leyendo titulares con Federico y con Isabel González en la Linterna de la Cultura, en la cadena COPE, la puerta se abrió y atravesó el umbral Mario Vargas Llosa y Patricia, su mujer. Ambos se sentaron dentro del estudio y se pararon a escuchar. Yo solo sentía que mi corazón latía de manera acelerada, que mi cuerpo temblaba por completo y que exudaba por todos los poros de mi piel. Era Mario Vargas Llosa el que estaba sentado a mi lado y estaba escuchándonos. Nosotras éramos todavía unas crías y estábamos iniciándonos en esto del periodismo. Mario Vargas Llosa, un genio de la literatura, nos estaba escuchando a nosotras en ese pequeño espacio, en ese pequeño estudio en la cadena COPE. Ha muerto un genio de la literatura. Tenía 89 años y había regresado a su tierra, a Perú, para fallecer junto a su familia y en su país. Es el máximo exponente de las letras hispanas, es heredero de la literatura más pura, en concepto y en forma. Es un creador de historias únicas, de universos mágicos, es fabricante de lectores más allá de fronteras, de generaciones y de ideologías. Ha muerto un maestro de la palabra. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. Es el inicio del discurso de recepción del Nobel de Literatura en el año 2010, pero hay más textos y si ustedes bucean en Libertad Digital encontrarán uno de ellos, ¿Por qué fracasa América Latina?, que fue publicado en la Ilustración Liberal. Es un texto basado en el discurso que pronunció Mario Vargas Llosa en Madrid en octubre del año 2002 con motivo del lanzamiento de la Fundación Internacional para la Libertad. Y arranca de esta manera. Cuando llegué a España en el año 58, era frase bastante corriente escuchar: los españoles no estamos preparados para la democracia. Si aquí desapareciera Franco, esto sería el caos, quizá nuevamente la guerra civil. Y sin embargo, no ha sido así. Cayó la dictadura, vino una transición admirable, ejemplar hacia la democracia y la democracia ha tenido éxito. Ha habido consensos entre las fuerzas políticas que han dado estabilidad al país, lo que ha permitido a la democracia española resistir los intentos evolucionistas, golpistas y
yo diría que sin triunfalismos de ninguna especie. Nadie puede negar que España es la historia feliz de los tiempos modernos, lo cual se debe en cierta forma a la inmensa mayoría de los españoles, de muy distintas convicciones políticas, que han sido capaces de actuar civilizadamente, estableciendo justamente ese denominador común que hace que las instituciones funcionen y que un país crezca. Fíjense cómo veía España Mario Vargas Llosa cuando llegó en el año 58 y en lo que vamos camino de convertirnos. Ha muerto, como les decía anteriormente, un grande entre los grandes que, como todos los que nacen con ese don, nunca se mantiene ajeno o aislado a las incertidumbres de su tiempo. Comprometido con la defensa de las libertades en su país, en Perú, luchó por ella, como les digo, dejando el margen la literatura y digamos que frustrándose de una manera personal e implicándose de una manera personal en el trago quizá más amargo de su vida, pero también lo hizo en su país de adopción, en España, en esa gran manifestación de Barcelona después del golpe. Decirles a los amigos catalanes que no están solos, que estamos con ellos, que queremos dar junto con ellos la batalla por la libertad. Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse y que ninguna conjura independentista la destruirá. Y lo hizo en ese escenario maravilloso, en un momento maravilloso en donde la tierra en Barcelona tembló con ese millón de personas movilizadas pidiendo precisamente eso, libertad e igualdad en Cataluña, para todos los catalanes y para todos los españoles. Allí estaba Mario Vargas Llosa, gracias a Cayetana Álvarez de Toledo, que hoy estará pasando pues otras horas muy complicadas, desde luego, para ella, junto a Mario y junto a Federico y junto a otras muchísimas personas. Estoy pensando también en Félix de Azúa, estoy pensando en Trapiello, en Fernando Sabater, en Nicolás Redondo Terreros, en Leguina, en Carlos Herrera, en Federico, como les decía, en Arcadia Espada, en Boadella. Cayetana organizó y fundó Libres e Iguales en el año 2015 y hasta aquí hemos llegado. Bueno, acabamos de recibir el mensaje también de Isabel Díaz Ayuso. Lamento profundamente la muerte del Nobel Mario Vargas Llosa, gran pérdida para la literatura universal. Me siento muy honrada por haber compartido tantos momentos con este hombre generoso y libre. Le echaremos mucho de menos. Nosotros conocíamos lógicamente del estado de salud de Mario Vargas Llosa por Federico. Federico ha coincidido con él últimamente, en los últimos meses, y él ya estaba muy, pero que muy delicado. Y bueno, teníamos noticia lógicamente de su regreso a Perú, a su querida tierra, y hasta allí nos vamos. Ahí, Martín Higueras, ¿qué tal estás? Buenos días. Sin duda, la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa ha caído como un balde de agua fría en todo el Perú este domingo por la tarde. De hecho, hace apenas 2 semanas estábamos celebrando su cumpleaños 89. Fue su hijo Álvaro el encargado de anunciar a través de la red social X la noticia en un comunicado que fue replicado poco después por Morgana, hija menor del Nobel. En el comunicado se señala que deja tras suyo una obra que lo sobrevivirá. Sobre lo que ocurrirá en las próximas horas, la familia señala que, de acuerdo con sus instrucciones, no tendrá lugar ninguna ceremonia pública y por eso pide tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados. Su incursión en la política, más allá de sus columnas en la que mostraba sus posiciones, se dio en 1987 cuando volvió al Perú para encabezar una multitudinaria manifestación contra el rumbo que estaba tomando el gobierno de Alan García, que pretendía la estatización de los bancos. Ese fue el momento en que comenzó su camino hacia una candidatura para las elecciones presidenciales de 1990 y para el que se enfrentó en un debate a Alberto Fujimori. En estas elecciones nuestra historia debería cambiar. ¿Quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio? ¿Quién tiene los mejores programas, las mejores ideas, los mejores equipos, los mejores contactos internacionales? Espero que este debate, y yo haré todo lo posible para que así sea, les sirva a ustedes, queridos compatriotas, para dar una respuesta clara a estos interrogantes. Poco después del anuncio del fallecimiento, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, dio su pésame
por la muerte de nuestro Nobel, así como el propio Congreso peruano. En la región también hubo una serie de reacciones, sobre todo de los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe y Iván Duque, además del exmandatario argentino Mauricio Macri. Se espera que este lunes haya una serie de pronunciamientos en todo el Perú para recordar el que fue sin duda uno de los peruanos más célebres en la historia del país. Y desde aquí, por supuesto, del Grupo Libertad Digital, con Federico Jiménez de los Santos a la cabeza, nuestro pésame, nuestro más sentido pésame para toda la familia de Mario Vargas Llosa, en especial para sus hijos, para Álvaro, para sus nietos y, bueno, para Patricia, por supuesto, y nuestro más sentido pésame, nuestro recuerdo y nuestro sentir más profundo, nuestro lamentar más profundo desde el Grupo Libertad Digital. Descanse en paz, seguiremos, por supuesto, recordándole. Hay más noticias a las 8:17 de la mañana y ha sido un fin de semana en donde de nuevo Podemos ha presentado, no sé si su nueva cara o su cara más vieja. Con Daniel Muñoz vamos a repasar lo que ha sido, bueno, esa nueva asamblea que nos ha tenido a todos muy pendientes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días de nuevo. Efectivamente, Yone Belarra ha sido reelegida secretaria general de Podemos en la asamblea con menor participación de su historia. Apenas han votado 27.000 inscritos, una cifra que supone la mitad respecto a la celebrada hace 4 años tras la salida de Pablo Iglesias, y esa cifra ya era baja si la comparamos con las anteriores. La nueva cúpula recupera figuras históricas como la exasesora Dina Busselham y está integrada en su totalidad por afines a la dirección. Ratificada Belarra como líder e Irene Montero como futura candidata, la formación morada dice estar lista para un hipotético adelanto electoral. De cara a ese escenario, Podemos desdeña un acuerdo con Sumar para concurrir juntos, desprecia la mano tendida de Yolanda Díaz y entra al choque con el gobierno de coalición, presentándose como la verdadera izquierda y abanderando la oposición al plan de rearme de Europa. El PSOE mira con preocupación esta división a su izquierda, consciente de que sin una candidatura única sus opciones de revalidar el poder son prácticamente nulas. Escuchamos a Belarra y a Montero. Sustituir a Podemos por una izquierda dócil, una izquierda que aceptara los límites del bipartidismo, una izquierda que aceptara el envío de armas a Ucrania, que se asuste cuando se desata la ofensiva judicial contra la ley solo sí es sí, que esté en el gobierno sin hacer ruido y sin conseguir nada. Este es el momento de decir, seamos realistas, exijamos lo imposible y traer de vuelta a España una izquierda valiente y capaz de hacer posible lo que todo el mundo nos intenta decir que es imposible. 8:19 de la mañana, 7:19 en las Islas Canarias. Luca Constantini, periodista en The Objective, también colaborador de esta casa. ¿Qué tal estás, Luca? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjate, buceando, preparando lógicamente, bueno, pues el retrato, ¿no?, que había que hacer de Mario Vargas Llosa en estas horas tristes, ¿no?, por el fallecimiento del Nobel. Lo que dijo en su día cuando le preguntaron por Pablo Iglesias y por Podemos, que en España haya gente que admire el régimen venezolano, solo demuestra que la ceguera ideológica es probablemente la peor de las cegueras. Esto dijo Mario Vargas Llosa de Iglesias y de Podemos, Luca. Sí, bueno, obviamente también está, de lo que se estaba comentando antes, el tema del consenso democrático, ¿no?, de la Constitución, de cuando se aprobó la Constitución. La idea, Podemos nace como proyecto político para dinamitar todo aquel consenso, ¿no?, todo aquel acuerdo, todo aquel pacto de ciudadanos, ¿no?, para superar la etapa del franquismo y entrar plenamente en democracia, ¿no? Podemos nace disputando lo que ellos llamaban el régimen del 1978. Entonces, claro, Vargas Llosa, como muchos otros intelectuales en España, pues tuvieron un papel activo en denunciar, ¿no?, todo aquel planteamiento político ideológico que efectivamente, pues claro, se, digamos, bebía de proyectos políticos que estaban en auge en América Latina, y de ahí viene Podemos. De hecho, los dirigentes de Podemos, antes de crear Podemos en España, lo que hicieron fue viajar mucho, estudiar mucho, ¿no?, lo que estaba ocurriendo en todos aquellos países de América Latina donde el propio Vargas Llosa no sufría al ver la deriva populista, la deriva autoritaria de varios gobernantes.
Bueno, ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que se nos ha presentado, bajo tu punto de vista, este fin de semana? ¿Es un nuevo monstruo con las mismas cabezas? ¿Es un monstruo diferente con una nueva derivada? ¿Ante qué nos estamos o a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que nos está presentando Podemos? Bueno, yo no sé si es un monstruo, o sea, yo no sé si es, digamos, un león o un gatito. Esto todavía no queda claro. Yo creo que es un gatito que intenta hacerse de león. Esta es mi lectura. O sea, Podemos está en una etapa política, en una fase política donde intenta fundamentalmente resurgir. O sea, Podemos, claro, considera que ha superado una travesía por el desierto, que la habían dado por muerto cuando con Yolanda Díaz hicieron lo que en Podemos llaman la Operación Sumar, que fundamentalmente era, bueno, todos juntos contra lo que queda de Podemos, o sea, Pablo Iglesias y Irene Montero. Y creen que después de un año muy complicado, pues ellos han logrado más o menos sobrevivir. Así las encuestas de alguna manera así lo indican, o sea, ellos tienen alrededor de un 5% de votos, cuando Sumar tiene entre un 6 y un 7, por lo tanto hay un empate técnico. Y en ese momento Podemos pues se lanza, repito un poco, volviendo a la metáfora, en fin, el gatito que intenta rugir como si fuera un león, está rugiendo como un león. ¿Contra quién? Pues contra todo lo que le rodea. O sea, es que el Congreso de Podemos de estos días, de este fin de semana, y las declaraciones más recientes del señor Pablo Iglesias, que no deja de ser el principal referente del espacio, no han sido solo atacar a Sumar y Yolanda Díaz, que más o menos, en fin, lo sabíamos de qué iba aquella historia, sino que ha sido atacar de manera muy feroz al gobierno como entidad, o sea, como política, al gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ha sido atacar a Esquerra Republicana, ha sido atacar a Bildu, o sea, ex socios. Entonces, claro, en un planteamiento, yo te diría, de uno contra todos, que en mi opinión, desde el punto de vista electoral, por lo menos desde el punto de vista de la visibilidad, me parece tácticamente que tiene cierto sentido. Y luego, debajo de todo esto hay, yo creo, una convicción que tienen en Podemos, que es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento, que es que en Podemos no se creen la lectura o la teoría del gobierno de que esta legislatura va a durar hasta el año 2027. O sea, Podemos está a partir del pasado sábado-domingo en planteamiento preelectoral. Bueno, yo creo que es un planteamiento en el que ya se encuentran varias formaciones, ¿no? Leía también este fin de semana, al hilo un poco de esa, digamos que inestabilidad que se había vivido dentro del Partido Popular, con unos mensajes, digamos que contradictorios respecto a esas negociaciones desarrolladas con el ministro Cuerpo, ¿no? Entre el propio portavoz que dirigía las negociaciones, Juan Bravo, y la propia dirección nacional del partido, ¿no? Que lo que realmente les había, digamos que fastidiado a la dirección general del Partido Popular, la nacional del Partido Popular, es que les había roto una especie de reconversión dentro del área económica de la formación que se estaba consolidando de cara a esa campaña electoral y a esa nueva cita electoral. Es decir, yo creo que todos los partidos políticos en ese sentido están ya con la alerta puesta. En cualquier caso, sí me sorprende el ritmo del discurso de Podemos. Nos encontramos ante unos dirigentes, ¿no? Mucho más consolidados, más maduros, han pasado los años. ¿Tú cómo les has visto a ellos en esta intervención este fin de semana? ¿Cómo está Irene Montero? ¿Cómo está la propia Yone Belarra? Que aunque ha sido apoyada y alzada hasta la Secretaría General, lo ha sido con muchísimos menos apoyos, porque hay menos adscritos, lógicamente. Pero ¿les ves, digamos, consolidados como líderes, más adultos, por denominarlo de alguna manera? Bueno, yo creo que, o sea, que ellos están un poco lo que te explicaba antes. O sea, yo creo que ellos han pasado el momento peor y ahora se ven con cierta fuerza. Son conscientes de la debilidad que tienen estructural, o sea, interpretan el momento. Ya saben que no es el Podemos de la época de Vistalegre, ¿no? Por así decir, cuando era el Podemos del asalto a los cielos, ¿no? Ya saben que no es aquel fenómeno de masas, aquel fenómeno incluso mediático, te diría, tan potente que al fin y al cabo pues
derivó o por lo menos influyó en la última etapa de la historia de este país. Entonces, claro, interpretan un papel de nicho y lo hacen de una manera muy contundente, que es lo del lema que ahora tienen, la de la verdadera izquierda, ¿no? O sea, decir que los demás son una izquierda, en fin, fundamentalmente falsa, o es una impostura de la izquierda. Esto yo creo que nos retrotrae, te diría, casi a los tiempos de cierta Izquierda Unida, una Izquierda Unida quizás a lo Anguita, donde pues efectivamente se planteaba como alternativa al Partido Socialista, y de hecho las declaraciones que dan últimamente los de Podemos es, oye, que la gente de Sumar se deje aquí de milongas y vaya directamente con el PSOE porque son del PSOE. Entonces, claro, eso en mi opinión nos revela, no te diría si es una fase de madurez, dudo que sea una cuestión de madurez o de etapa adulta, pero seguramente es una superación de aquel planteamiento al estilo atrápalo todo, que fue el Podemos de los primeros años. Es un Podemos ya pequeñito, pero que busca conquistar un electorado muy concreto. Y podríamos hablar de números. ¿Cuál es ese perfil de ese electorado, Luca, bajo tu punto de vista? ¿Cuál es ese nicho, ¿no?, al que tú te referías? ¿Cuáles van a ser los principales argumentos en política nacional que ellos van a utilizar? Estoy pensando, por ejemplo, en vivienda. ¿Y cuáles son los aliados internacionales, ¿no?, que puede tener Podemos? Hablabas anteriormente, ¿no?, de la importancia que había tenido América Latina, ¿no?, en la formación de Podemos. Bueno, vamos a ver, Podemos yo creo que razonablemente puede aspirar alrededor del 1,5 millones de votos, como mucho. O sea, hay que tener en cuenta que las últimas elecciones, las 23 de julio de 2023, Sumar logró 3 millones de votos. Por lo tanto, ahora estaríamos en 1,5, si se divide la familia en dos, más o menos estamos por ahí. Y es una cantidad de votos peligrosa. Es decir, es que a nivel electoral, por el sistema electoral que hay en España, unos votos para arriba, unos votos para abajo puede tener una infrarrepresentación, o sea, es decir, tener más votos que escaños. Por lo tanto, Podemos podría estar en una horquilla entre 4 o 5 votos si las cosas van mal, y hasta 10, llegar a 10 si las cosas van bien, yendo en solitario en las próximas elecciones. ¿Cuál es el objetivo electoral de Podemos? Evidentemente, Podemos va a hablar a las personas que ellos se sienten de izquierda pura, con un argumento, fíjate, esto es muy interesante en el tema del último Congreso. Podemos ha dado un giro ideológico, y fíjate que yo lo dije hace muy poco, Podemos está dando un giro ideológico que ha dejado de lado el feminismo. Fíjate que el feminismo, que tanto se abanderaba con la ley del CSI, el ministro de Igualdad y tal, ya no es tan determinante, y están, por ejemplo, más con el tema del no a la guerra, con el tema de, rechazo al incremento del gasto militar. Y, por lo tanto, claro, estamos casi en un Podemos que vuelve al no a la OTAN. O sea, fíjate, digamos, antes no hablaban si eran adultos. Yo creo que están volviendo casi volviendo a los lemas de los padres, o sea, de los padres físicos de las familias de los de Podemos. O de los abuelos. De cómo Pablo Iglesias creció, de cuáles eran las referencias de su niñez, fundamentalmente. Es curioso esto que nos estás contando. ¿Cuáles serían sus principales aliados internacionales, si es que les queda alguno? Bueno, de esto todavía es un capítulo bastante, ya no es tan relevante, porque antes tenían unos aliados muy importantes, sobre todo efectivamente en América Latina. En cambio ahora se están dirigiendo sobre todo a pequeñas formaciones de izquierda postcomunistas que están activas en Europa, en la Unión Europea, formaciones francesas, italianas, alemanas, o sea, se están de alguna manera encapsulando más en la lógica europea. No sé si es porque también Irene Montero ahora mismo está en el Parlamento Europeo, entonces sus referencias, en fin, sus personas con las que puede hablar directamente son miembros de pequeños partidos postcomunistas europeos, o porque de alguna manera ya Podemos no interesa tanto como interesaba en su momento a aquellos que están gobernando en países en América Latina en gobierno de izquierdas, porque para estos gobiernos ahora mismo, Rosana, es mucho más interesante hablar con el PSOE que con Podemos. Es obvio, además es que pudiendo hablar con ellos, ¿para qué va a hablar con Podemos? Por último, me ha sorprendido mucho el regreso de Dina Busselham. Pues esta persona es que provocó, digamos, un cisma, ¿no?, que estuvo a punto de provocar un cisma dentro de la misma formación. ¿Cómo quedó la cuestión del teléfono de Dina, los mensajes? En fin, esto todavía está por resolver, ¿no?
Bueno, el tema del teléfono de Dina, pues ya sabes, fue todo un embrollo donde si la tarjeta del teléfono efectivamente Iglesias se la devolvió o no se la devolvió, luego hubo un juicio. Finalmente, o sea, Dina en un primer momento dio una versión de los hechos, luego la modificó, la corrigió y al fin y al cabo fundamentalmente se la recuperó políticamente a Dina Busselam. En primer lugar se le dio el control de un pequeño medio digital y ahora creo que colabora de todas formas con todo el entramado mediático, audiovisual, televisión por internet de la que es propietario Pablo Iglesias. Por lo tanto, francamente, el regreso de Dina Busselam no me ha sorprendido demasiado. Yo creo que ya está ella como algo parecido a un pequeño núcleo duro, y lo que también revela en ese caso es cómo Podemos ha ido desangrando de alguna manera, y ahora son muy pocas las personas de las que pueden confiar plenamente el famoso tándem, ¿no? Habéis hablado antes de tándem, que sí, Ione Belarra y Irene Montero, aunque yo quizás lo extendería a una pequeña troika, porque a Pablo Iglesias no se le puede excluir de la ecuación. Me imagino, Luca, tú que no sé si ya habías pensado que habías cerrado página con Podemos y con tu trilogía y todos los libros, pero ya estarás preparando el siguiente, ¿no? Bueno, de esto quizás vamos a hablar dentro de poco. O sea que tendremos novedades, ¿no? Tenemos novedades, ya sabía yo. Es que esto no para. Ya sabía yo que tú quieto no puedes estar. En fin, bueno, Luca, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Gracias, un abrazo a todos, gracias. Luca Constantini, le pueden leer en The Objective y escuchar aquí con nosotros también en la tertulia de Dieter. En fin, vamos a hacer una pausa, no, nos vamos directamente a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi muy querida Rosana. Pues mira, comenzando la Semana Santa con cuidado. Hoy, 14 de abril, se cumplen 94 años de la proclamación de la Segunda República y 113 del hundimiento del Titanic. 2 grandes naufragios en una misma fecha. Bueno, 3, porque se nos ha muerto Mario Vargas Llosa, un hombre a quien debo algunos de los mejores momentos de mi vida desde que leí Los cachorros y los jefes, pero sobre todo desde Conversación en la Catedral. Aquí lo tengo, Los cachorros y los jefes, que también, mira, yo decía, mi favorito, La guerra del fin del mundo. Pero sí, Los cachorros y los jefes también está entre mis favoritos. Todo en Vargas Llosa tiene tajada. Yo compré Conversación en la Catedral en Valparaíso en 1973. Empecé a leerlo y dediqué a ello todos mis ratos libres hasta llegar a la última página. Y cuando lo hice, volví a empezarlo para leerlo por segunda vez. Todos sus lectores sentimos hoy que hemos perdido algo muy nuestro. ¿Y qué te supo mejor, el primer bocado o el segundo? Porque sobre esto, Santiago, hay auténticos tratados. Disfruté más el segundo porque había cogido ya el tranquillo durante la lectura del primero de cómo utilizaba los tiempos del verbo en pasado y en presente para hacer flashback narrativos, ¿no? Un maestro del flashback, efectivamente. Y entonces disfruté más el segundo. Pablo Iglesias Turrión pasa la boina con el fin de recaudar pasta para ampliar su taberna Garibaldi o comprar una más grande, aunque siempre con el fin último que no es otro que luchar contra el fascismo, naturalmente. Pablo ya había dado muestras de cómo se le resiste el inglés y volvió a hacerlo en X al pedir la pasta. Invitó al personal a participar en un crowdfunding, comiéndose la D entre la W y la F. No es una errata, porque lo escribió mal 2 veces en 2 tweets diferentes. Para que se aclare, crowd significa multitud, mientras crow, sin D, quiere decir cuervo. Ya en este plan advertir a este gañán que crown quiere decir corona y crowl, croar. Pero no tengo yo para olvidar que un día se refirió a la empresa PricewaterhouseCoopers, que es una de las Big Four, diciendo HousewaterwatchCooper.
Vallanata comentaba en X, lo de Pablo Iglesias sacando pecho por lanzar el micro de un periodista cuando está rodeado de su turba de perroflautas, a la vez que pide dinero para su bar diciendo que es para combatir el fascismo, demuestra que es perfectamente conocedor del nivel de retraso de sus seguidores. Pilar Lucio es una tarada a quien la mano del cazatalentos ha colocado al frente del Consejo de Seguridad Nuclear y ha dado pruebas de lo suyo con el siguiente speech. Para ser consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, independiente y neutral, no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos también es contraproducente. Es alucinante la intervención que tuvieron los consejeros, los nuevos consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, entre los que se encuentra un alto cargo del Ministerio de Moncloa durante la pandemia, y que también la estuvimos viendo durante mucho tiempo en esas intervenciones que tenían de urgencia en Moncloa durante el confinamiento. Pero claro, llegar a decir de una persona que a lo mejor todo el conocimiento que tenga sobre un área puede ser contraproducente para el desarrollo de la misma, hombre, sería contraproducente si se dedicase a otra cosa, ¿no? Esto yo creo que es una norma en el sanchismo. Lo mismo le pasa al presidente del gobierno. Sí. Emmanuel Rincón se asombraba justamente de que el psicópata de la Moncloa dijera que China es un socio imprescindible a la hora de hacer frente a los desafíos globales, como la lucha por la emergencia climática. Recuerda, Rincón, que China es la nación que más contamina, CO2 a manta, y representa el 30% de las emisiones mundiales. The Objective reproduce unas opiniones o así de Yone Belarra, que dice lo siguiente: es un sueño húmedo de Juan Roch, García Ferreras, Florentino Pérez y el juez Marchena derrocar a Podemos desde 2014. Derrocar, dice la otra analfabeta funcional, cuando ellos solo se han ido derrocando a sí mismos con su propio mecanismo. Lo mejor está por venir, dijo también en su discurso. Hombre-mujer, según. De los 5 millones de votos y 71 escaños que alcanzasteis en 2015, fueron bajando a 42 diputados, después a 35 y finalmente a 5 que tuvisteis que refugiaros en el grupo mixto. Mr. Hall ha colocado juntas las fotos del líder vietnamita Ho Chi Minh y de nuestro golfo José Luis Ábalos y titula escuetamente Ho Chi Minh y Co Chi Minh. La expresidenta de Adif es hermana de Ana Pardo de Vera, una tertuliana indocumentada que creía citar la Constitución española al invocar el Código Procesal Constitucional, que es una ley del Perú. Y resulta que la hermana más docta, de nombre Isabel, colocó a la Yesi en su empresa accediendo a una petición de Koldo García Izaguirre. Koldo envió a la presidenta de Adif la candidatura de la Yesi para un trabajo en la empresa pública. No debía de tener fotos de carne convencionales, porque la que envió mostraba al aspirante en ropa interior. No es frecuente aspirar a un cargo público con una foto en deshabillé, pero cabe la posibilidad de que las fotos que guardaba de ella Koldo en su móvil fueran todas de la misma naturaleza. Es que de verdad. Claro, es que si era un catálogo, en fin. Cabe también que estemos ante una precaución de Koldo al enviar a Isabel Pardo de Vera una foto que se ajustara exactamente a las funciones que la moza había de desarrollar con Ábalos. Claro que a esos efectos mejor hubiera sido enviar una foto en topless. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y finalmente Gulliver dedica su villejo habitual de los domingos a la azarosa noche de Pilar Alegría Incontinente, qué armonía de apellidos, en el Parador de Teruel. ¿Quién estuvo en el lugar? Pilar. ¿Y qué dice que pasó? Durmió. ¿Cómo aguantó los follones? Con tapones. Según sus explicaciones, aunque el ministro en Teruel reventó varios jergones y usó una suite de burdel, Pilar durmió con tapones.
Sí, la verdad es que el siguiente reportaje podría ser medir un poco la insonorización que hay en el parador de Teruel, ¿no? Yo Exacto, lo parece que ella no se propongo, enteró. sí, como propuesta. Sí, no se enteró ella y no se enteró nadie, porque allí estaba medio gabinete de la delegación del gobierno, de transportes, en fin, ahí estaba todo. Entre las noches de San Petersburgo y las noches de Teruel, del parador de Teruel, que quién nos lo iba a decir, Santiago. Sí, sí, sí. De verdad, pues ¿cómo que está el panorama? el sanchismo es ave nocturna. De paso, ave nocturna de paso. Y de paso esperemos. En fin, Santiago, que disfrutes de este lunes. Muchas gracias. Mañana te volvemos a escuchar. Lo mismo para ti. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Otra vez vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Qué tema les propones hoy? Bueno, aparte de, lógicamente, sus reacciones ante el fallecimiento del Nobel, ¿no?, de Mario. Pues efectivamente, lógicamente ya estamos recibiendo los primeros mensajes en el 648 91 92 60. Que nos digan las obras que se leyeron de él, la que les gustó más, la que menos, ese párrafo, ese personaje, ¿no? Que recuerdan de su paso por la política también, que tuvo también un peso importante, y lo recordábamos esta mañana fuera de micro. Qué discurso cuando le entregaron el premio Nobel, que emociona. Y que baile. Y que baile. Qué maravilla, Rosana, así en general. Y por desgracia, el yin y el yang, la sal y el azúcar, Pilar Alegría y Mario Vargas Llosa. Tenemos que hablar de la ministra portavoz, ese mensaje, esa serie de mensajes, ese hilo en X, donde respondía a quienes supuestamente la insultan a través de las redes sociales. Queremos preguntar qué opinan acerca de que una ministra y portavoz del Gobierno utilice los términos que ella misma ha empleado para explicar lo que le dicen en esas redes sociales a raíz de las explicaciones que dio de su paso por el parador de Teruel, reconociendo que efectivamente pernoctó la misma noche que José Luis Ábalos en ese establecimiento hotelero. Y por otro lado, también es importante reabrir el debate, Rosana. Hay que acabar con el anonimato en las redes sociales. Es gratuito insultar y todos somos muy valientes cuando nos podemos parapetar detrás de esas redes con fotos falsas. Y en los comentarios también de los periódicos, porque es verdad que están las redes sociales y todos aludimos a ellas, pero es que escribes una noticia en un periódico y hay 850 personas que te están escribiendo, y esto lo cuenta Federico habitualmente, que siempre son los mismos además, y es un ataque, digamos, perpetrado sin ningún tipo de piedad y sin ningún tipo de identidad. Y previo pago de su importe, como recordabas tú esta mañana, en muchas ocasiones siempre hay alguien detrás. Bueno, siempre no. Los hay pues que son cafres por la vida y sin más, pero muchas veces están al servicio de alguien. Bueno, pues vamos a esperar ya esas llamadas en el 648 91 92 60 y @lamanana de FJL. Pero antes, ¿me vas a dejar que dé envidia a quienes viven fuera de Madrid? Sí, claro. El tranquiler de la agencia negociadora. Claro. Es la mejor forma de vivir tranquilo. Si eres propietario y quieres poner tu casa en alquiler, se ocupan de todo. Desde luego. Buscan a los inquilinos. Si no te pagan, ellos van a adelantar ese dinero hasta que tú recuperas el dinero y el inmueble. Así que si quieren obtener toda la información, ya saben que además tienen un teléfono de información que también es gratuito. 920 20 11. 920 20 11. Vámonos, ya, a la pausa. Vamos a la tertulia. Maite Rico, Luis Valcarce, Pablo Planas. Es la mañana. Es radio.